Romanos 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo menciona en estos versículos que la raza humana es pecadora delante de Dios y requiere de la justicia de Él. Se necesita ser salvos a través de Dios y a través del Señor Jesucristo, pero el pecado impide que se acerque a Él con mucha facilidad la humanidad. Y hoy lo estamos viendo. Uno de los aspectos que voy a tratar de explicar es qué sucedió, qué es lo que provocó o qué resultados tenemos a través de que el hombre desobedeció a Dios en un principio. Y una de las cosas que a veces no nos damos cuenta nosotros es que el pecado afectó la creación. Afectó de una forma que ustedes se van a quedar con el ojo apagado. Sí, como yo me quedé. Una de las cosas en las cuales se ve afectada nuestra vida como seres humanos es principalmente nuestra salud. ¿Cuántos hoy estamos enfermos? ¿Cuántos hoy son hipertensos? Tienen un problema, estamos orando por hermanos que se puedan sanar. Ese es el resultado del pecado. Ese es el resultado de la caída del hombre. Sí. El hombre no pensó, Adán no pensó lo que iba a venir a futuro, pero eso desencadenó en un tremendo problemón, no tan solo para el hombre, sino para todas las cosas que salieron de ahí. Sí. Hoy vemos temblores, hoy vemos problemas. Por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia. En mi vida jamás pensé que esto fuera a pasar. Sí. Hubo un temor inmenso, no tan solo aquí en Jalapa, en todo el mundo. No sabían cómo manejar la situación del COVID. Sí. Hoy sigue nuevamente el COVID y hay nuevas cosas. Todo esto lo provocó el pecado. Todo esto lo provocó la desobediencia del hombre. También tenemos que las flores que tenemos aquí, ¿qué les sucede? Se secan, se mueren. Sí. Consecuencias del pecado también. También tenemos la agresividad de los animales. ¿Tú meterías la mano en una jaula con un león? Yo no. Sí. La agresividad de los animales, eso también es parte de la misma causalidad o resultados del pecado. Sí. También tenemos que no tan solo eso ha afectado, tenemos las artes, la música. ¿Cómo está actualmente la música? Los bailes, ¿sí? La forma de vestir. Todas estas situaciones que hoy vemos se vieron afectadas por la causa del pecado. Hoy, ¿cuántos hemos visto que el día se va rapidito? Mi esposa y yo hablábamos, oye, ya son tantas horas, ¿cómo es posible? El tiempo se está yendo mucho más rápido que hace muchos años. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Sí. Dense cuenta, vean sus tiempos, sus vidas, todo eso se está yendo. Ya son la 1 de la tarde. ¿Quién pensó que era la 1 de la tarde? Yo no. Pero el tiempo se está yendo muy rápido. Y podemos mencionar muchas cosas que son producidas o fueron producidas por el pecado. Y aquí lo mismo lo está mencionando Pablo. Hay una culpabilidad del hombre, la cual se está mostrando, se está revelando. Y revelar es que tiene una rebeldía tremendísima a la humanidad en contra de Dios. Sí. La humanidad le está echando la culpa de todo a Dios. Si pasa un temblor, ¿por qué Dios lo permite? Si una muchacha es atropellada, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué el perro me mordió? Y el por qué siempre es en contra de quién? En contra de Dios. ¿Sí? Y la verdad, ¿es culpable de hacer todo esto? No. Sinceramente lo que está diciendo Pablo es porque la ira de Dios está enemistado con la humanidad. Enemistado por el pecado, ojo, porque Dios ama a la humanidad.
y por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios está mostrando a la humanidad, pero el hombre genérico no quiere nada de eso. ¿Sí? Y por eso Dios dice, se revela desde el cielo. Dios está sentado en el trono, mostrándose con la mayor facilidad, ¿sí? A través de la misma creación. Dios está mostrándose. Platicábamos la semana pasada acerca de la creación de Dios. Dios hizo perfecto todo eso, ¿sí o no? Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 1, por favor, porque de ahí vamos a ver cómo fue el plan principal y original que tuvo Dios al principio de la creación. Fíjate, vamos a dividir en Génesis 1, por favor. ¿Cómo era el plan de Dios? El primer libro de la Biblia, por favor. Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este era el plan perfecto de Dios, crear el cielo y la tierra. Posteriormente, el Señor hace otras cosas. Hizo la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó una al día y la otra le llamó noche. Luego hizo la separación de las aguas y separó las aguas. E hizo la expansión, separó las aguas que estaban delante de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó a una cielo, sí, y fue el día segundo. Luego, él hizo lo siguiente. Dijo Dios también en el versículo 9, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en su lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y lo llamó a lo seco tierra, y a la reunión de aguas, ¿cómo lo llamó? Mares. Y fíjate lo que dice, y vio que era que, bueno, era perfecto, todo era perfecto. Después dijo, produzca la tierra, hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que da fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y entonces produjo pues la tierra hierba verde, si todo lo que nosotros conocemos, todo árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era que, bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, una que iba a señorear en el día y la otra que iba a señorear en la noche. Es decir, ¿qué hizo Dios? El sol y la luna, ¿sí o no? ¿Y qué dijo el Señor? Era bueno, ¿sí? Entonces dice en el versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día 4, en ese día lo hizo. Y en el versículo 20 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en lo abierto de la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno, ¿sí? Y Dios los bendijo diciendo, fíjate, qué cosa tan tremenda Dios hizo. Dijo que los bendijo. ¿Sí? Y dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. ¿Sí? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo Dios que era bueno.
Pero también el hombre recibió una bendición. Fíjate lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y llenad toda la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Hasta aquí vamos a quedar tantito. Todo era perfecto, era bueno, ¿sí? Hasta el mismo hombre, Dios había dicho que era bueno, y la mujer, no las estoy excluyendo, y la mujer, ¿sí? Pero Dios le dio un trabajo al hombre. Ese término que se utiliza aquí es ser un administrador. Dios le dio al hombre la oportunidad de administrar los bienes que Dios había hecho buenos. ¿Sí? Y lo había realizado muy bien, perfectamente, durante ese tiempo. Pero ¿qué sucedió? Todo lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Entró Satanás, ¿y qué hizo? Introdujo el pecado. ¿Sí? Entonces, lo vemos como el hombre es probado por Dios. Y fíjate, ¿sí? Dice, por ejemplo, en el versículo 4, el hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía la tierra a un vapor. Aquí nos escribe Dios que cómo estaba el huerto de Edén, estaba en una situación perfecta. Él era el que administraba, Dios era el que gobernaba toda esa situación. Pero Él crea al hombre, le da esta facilidad, pero vemos en el capítulo 3 la desobediencia del hombre. Dice el versículo 1 del capítulo 3: pero la serpiente era astuta, la serpiente Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto. ¿Sí? Satanás fue con la mujer. La mujer no pecó, pecó el hombre. Porque tenía la autoridad y responsabilidad de decirle a su esposa: no, pero no lo hizo. La semana pasada el hermano dijo: ¿en dónde estaba Adán? Adán estaba al lado de ella. Y esto fue algo, una debilidad que Satanás encontró en el hombre. No tomó el papel correcto que Dios le había dado. Y entonces Satanás, como dice la Biblia, fue más astuta esta serpiente que todos los animales. Por ahí encontró esa debilidad en el hombre, usó a la mujer y el hombre completamente pecó. ¿Sí? No valoró el trabajo que Dios había hecho, que era bueno, era perfecto. Le había dado Dios la facultad de administrar todo lo que había creado Dios, imagínense. Pero el hombre dijo: no. Y es algo que, como seres humanos y de manera particular, como hombres, nosotros batallamos. Batallamos en el aspecto de tomar el liderazgo en nuestros hogares como hombres. Y aquí lo vemos con Adán. ¿Qué pasó en toda esta situación? La serpiente, seguimos leyendo. Sí, la serpiente usa a esta mujer, a Eva, y le dice, contesta Eva, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni tocaréis, para que no moráis. En ningún momento Dios había dicho que me iban a morir, ¿sí? Pero ella añadió esta palabra: podemos morir. ¿Sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjate cómo la serpiente toma las palabras y dice: no moriréis. ¿En serio no moriréis? Dice la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y aquí viene la situación, y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Qué interesantes palabras dice aquí, porque dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos y seréis como Dios. Pregunto, ¿Dios no había hecho al hombre a su imagen y semejanza? ¿No era como Dios? Era como Dios, limitado con unas características. Sí. Y entonces la serpiente le dice, solamente que Dios sabe qué es el bien y qué es el mal. Tú no sabes. Pero come de este árbol. Come de este árbol y vas a conocer el bien y el mal. Pregunto, ¿Dios tenía predestinado que ese fruto lo iba a comer el hombre y la mujer? Yo considero que sí. A su tiempo de Dios. Pero lo que hace Satanás es cambiar la historia y provocar el mal. Entonces, ¿qué sucede? La mujer le da fruto, lo come Adán. Sí. ¿Y qué se revela? Ciertamente fueron abiertos sus ojos. ¿Qué encontró Adán? ¿Cómo estaba? Estaban desnudos. Y cuando ve a Adán y Eva que están desnudos, se esconden. ¿De quién? Dios. La pregunta es, ¿por qué se escondieron de Dios? Porque fueron abiertos sus ojos y vieron que el estar desnudos era incorrecto. Si nosotros estuviéramos desnudos, o una persona entrara desnuda, nosotros lo veríamos incorrecto. Pero delante de Dios, cuando los vio, ¿cómo estaban? Desnudos. Para Dios no era nada malo. Sí. Fíjense cómo Satanás distorsionó la mente del hombre y de la mujer en el concepto de desnudez, provocando que eso lo vieran mal. Y de ahí parte todo lo incorrecto. Por eso Pablo escribe aquí en Romanos, ¿sí? La ira de Dios está sobre el hombre, porque se revela desde el cielo. O sea, todo lo que Dios había hecho en un principio como bueno, el hombre lo ha usado de forma incorrecta, lo ha malinterpretado, lo mal ha usado. ¿Sí? Y vemos posteriormente en versículos anteriores que su propia naturaleza, y hoy lo vemos, dense cuenta cómo nuestra humanidad se está degenerando constantemente. Alguien me decía hace rato en el estudio, que el pecado, la mayoría de las personas, ¿cuál es el pecado que ven más mal? El sexo. Mucha gente piensa que el sexo, ¿sí?, es el pecado mayor que tuvo el hombre. Y no es cierto. No. El mayor pecado, ¿cuál fue? La desobediencia. Dios le había dicho, no comas. No comas. Le dijo al hombre. Pero el hombre no se lo dijo a su mujer. Y ahí está la debilidad que usó Satanás para romper todo lo que Dios ha hecho perfecto o bueno, y hoy lo estamos nosotros padeciendo. Hoy nuestra humanidad está más fuerte. Dice que Dios ahí dejó a la humanidad que hiciera sus cosas. Hoy vemos lesbianas, vemos homosexuales, todas estas cosas que Dios anticipó desde hace muchos años. Pero no es por ellos, es por causa del pecado, de la decisión que Adán tomó, se distorsionó todos estos conceptos. ¿Sí? La música, hoy no hay música, ahora hay algo diferente. Tú escuchas la música y la letra, y eso es lo que tienes que identificar. La música es lo contagioso, pero si tú empiezas a analizar la letra, son a veces muchas canciones que no son correctas, pero la música es lo que te atrapa. ¿Sí? Satanás era el guardián de todo eso. Él era el que adoraba a Dios, el que alababa a Dios, el que preparaba música, como ahorita estábamos cantando. Sí. Satanás era el que sabía todas estas cosas. Él era muy astuto. Sí. Dios había hecho esto perfecto. ¿Qué sucede? Seguimos con la narrativa. Sí. Bueno, finalmente ellos se dan cuenta que están desnudos. Sí.
Su pecado, su desobediencia provocó que ellos realmente conocieran que era bueno y que era malo, pero de acuerdo a ellos, no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado más grande que hoy tú tienes? Pueden ser muchos. Sí. Pero el mayor pecado que tiene la humanidad es no creer en Dios. Es no creer en la palabra. Es no creer que Dios es el Salvador de todo el mundo. Necesita dioses. Fíjate cómo se distorsionó la mente. En vez de un solo Dios, la gente busca cómo salvarse a sí misma. Sencillamente. Nosotros tenemos la fe en un hombre y ese se llama Jesucristo. Él es el que ya va a restaurar en un futuro glorioso esta creación. Y ahorita lo vamos a ver. Sí. Este es el plan perfecto de Dios. Finalmente Dios es un Dios que cumple su palabra. Y le dijo al hombre, tú hiciste esto, entonces tienes consecuencias. Y esto es lo que Dios estableció. ¿Sí? Entonces, fueron abiertos en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y él respondió, no respondió la mujer, respondió el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba como desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, a ver, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Cómo que la mujer? ¿Y tú qué? ¿Sí? ¿Y tú qué? En pocas palabras, estoy traduciendo la palabra de Dios, esa inversión. ¿Sí? Entonces le digo yo, o me pongo yo, ¿no? Entonces tú, Carlos, ¿qué hiciste? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y aquí es donde empieza la maldición. La maldición hacia la tierra, hacia la creación, y va directamente con quien produjo el daño, primeramente, no con el hombre, va directamente con Satanás. Y le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y eso es lo que vemos en la serpiente. Nosotros conocemos que las serpientes andan sobre la tierra. Ellas comen ahí. Pero Dios, pensando en futuro, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú y la simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú dirás en el calcañar. Esto es algo que Dios había prometido que iba a suceder. Que iba a enviar al Señor Jesucristo para salvar a la humanidad, pero a su tiempo. A su tiempo. Ahí voy con la mujer. Tu mujer, Carlos. Sí. Multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se soñará de ti. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres hoy, sí, es muy doloroso tener un hijo, ¿verdad? Los que han tenido su... Sí, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que Dios estableció. Ahora pregunto, ¿tú como cristiana te enojarías porque Dios dijo eso? Dice, tu mujer, con dolores darás a un hijo. ¿Sí? Dice que son unos dolores tremendos, son unos dolores fuertes. Dicen que nosotros los hombres no aguantaríamos nada. Yo creo que sí. Sí. Nosotros nos cortamos y lloramos con mucha facilidad, pero las mujeres, Dios les dio ese poder de soportar este dolor. Ojo, mujeres, les dio el derecho, la potestad de aguantar este dolor. Y así lo estableció Dios. Sí. Pero no se quedó ahí. Ahora se fue con el hombre. Y le dijo, ¿sabes qué? Por esta causa también tú. Y me
mandé diciendo, no comerás de él, aquí viene la maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Lo que estamos padeciendo hoy en día, temblores, el eclipse, ¿sí?, enfermedades, todo esto que vemos a nuestro alrededor, que es la creación de Dios que era perfecta, somos causantes nosotros. ¿Sí? O el hombre, por su causa, por su desobediencia, maldijo a la tierra. Porque una de las cosas que yo considero en la creación de Dios es que era perfecta e iba a ser eterna. Las flores no se iban a secar. Bueno, esas son de plástico. Estas no se secan. ¿Sí? Pero las que son originales no se iban a secar. El hombre, Dios tenía en mente que iba a ser eterno, como Dios, pero a su tiempo. ¿Sí? Le iba a dar hijos a las mujeres. Es lo que Dios deseaba que se multiplicaran. ¿Sí? Dios tenía un plan perfecto, pero por causa de la desobediencia del hombre, por su pecado, se arrasó con toda la creación. Sí. Arrasó con toda la creación. Entonces, Dios es un Dios que cumple su palabra y hasta la fecha se ha cumplido la palabra de Dios. ¿Qué le dice? Tú eres un buen administrador, tú tenías todo, Adán, o Carlos, o como tú quieras, ahí puedes poner tu nombre. No comerás de él, sí. Dice, por cuanto dijo al hombre, versículo 7, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que también te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, polvo eres y polvo volverás a ser. Mucha gente dice que el trabajo es una maldición de Dios. Yo nunca lo he considerado como una maldición de Dios, el trabajo. Seas como el hermano oficial, el hermanín, seas como el hermano, seas como la hermana, aunque hagas eso, es el trabajo que Dios te dio. Desarróllalo para la gloria de Dios. Sí. Lo que Dios te haya puesto en tu corazón, eso haz. Con eso trata de hacerle a Dios un agradecimiento. El trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Porque si no, ¿qué hubiera hecho Dios? ¿Sabes qué? No le hubiera dicho al hombre, no vas a comer. Con el trabajo nosotros tenemos dinero para comer, pero al hombre le dijo eso. Vas a tener que trabajar, con el sudor de tu frente vas a tener que ganarlo. Pregunto, ¿el hombre trabajaba anteriormente en el cuerpo de Dios? Sí trabajaba. Porque era administrador, el administrador, tenía que ver cómo iban las cosas, que los animales comieran, que hiciera esto, todo eso lo leía. Sí. Pero aquí, él fácilmente podía poner un fruto sin sembrarlo. Sí. De primera instancia. Pero ahora no, ahora tiene que sembrarlo, cosecharlo y después comerlo. Eso fue causa de la misma desobediencia que tuve. Dese cuenta que por un detalle se armó un tremendo desorden. Por un pequeño detalle se armó un tremendo desorden. Bueno, finalmente Dios le dice, y llamó a Adán, en el versículo 20, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y todavía Dios, con ese amor que Él tiene para la humanidad, le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es la primera vez en que Dios tuvo que sacrificar a unos animalitos para poder vestir al ser humano. Fíjate el amor que tuvo Dios de sacrificar su propia creación para salvar, o mejor dicho, para cubrir la situación de la desnudez de ellos, para que el hombre pudiera acercarse a Dios y hablar con Él. Porque ¿qué hizo el hombre? Se tejió con flores. Sí, exactamente, se tejió una ropa para poder acercarse a Dios. Y esto es un ejemplo de lo que iba a venir posteriormente. El Señor Cristo iba a morir como el Cordero aquel para salvarnos a nosotros.
Dios ya tenía un plan B. El plan A se había quebrado, pero ya tenía un plan B. Y ese plan B era Jesucristo. Sí. Bueno, finalmente Dios dice en el versículo 22: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nosotros tenemos esa capacidad, sabemos qué es bueno y qué es malo. Sí. A nuestro punto de vista también. Tú sabes cómo a veces juzgamos qué es correcto, qué es no correcto. Esa es la capacidad que nos dio Dios. Ahora dice Dios, ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una de las características que le faltaba al hombre para ser como Dios era la eternidad. Dios tenía programado otro árbol que era de la vida. Y el Señor entonces pone un querubín, un ángel con una espada cubriendo ese árbol para que el hombre no extendiera su mano y comiera de ese árbol. Ojo, pregunto, ¿por qué la serpiente no le dijo a Adán, come de ese árbol? ¿Por qué tuvo que ser del bien y del conocimiento del bien y del mal? ¿Se han preguntado eso? Porque Dios era el árbol que había prohibido y ahí va a venir la desobediencia. Ok, sí, y porque bueno, realmente era el conocimiento. ¿Sabes lo que quiere Satanás? Tener todo el conocimiento. El conocimiento era la forma en cómo el hombre Adán ya estaba al servicio de Dios. Ese es un administrador. El administrador presta sus servicios a otra persona para administrar sus bienes. ¿Qué quería Satanás? Que el hombre le sirviera a él. Y hoy lo vemos, porque la creación está destruida. Y hoy vemos cómo la humanidad está sirviendo a Satanás. No sirve a Dios. Sí. No sirve a Dios. Y vemos cómo la humanidad se está yendo a un precipicio. Vemos cómo los jóvenes traen modas. Vemos cómo los jóvenes se drogan. Vemos cómo los jóvenes se alcoholizan. Y no tan solo los jóvenes, los adultos. Nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, nuestros propios pecados. Sí. Vamos viendo cómo nos vamos destruyendo nosotros. Pero es por causa de la decisión que el hombre tomó en el jardín del Edén. Sí. Pero Dios, vuelve a repetir, en su infinito amor, no dejó desprovisto a la humanidad, no dejó solo a Adán. Aun cuando lo sacó del Edén, Dios siguió con él hasta este momento. Sigue con nosotros. Sí. A Dios le duele que su creación se haya corrompido, se haya destruido por causa de esta situación. Sí. Hoy lo vemos, aquí lo checamos. Fíjate lo que dice Romanos, la culpabilidad del hombre, ahí Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres, que definen con injusticia la verdad. Aquí dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se manifestó. Dios se ha manifestado de diferentes formas a la humanidad. Y la creación es una de las cosas con las que Dios se ha manifestado. Sí. ¿Quién creó las flores? Dios, para nuestro privilegio, para nuestro uso. Qué bonitas se ven las flores aquí, ¿verdad? Adornados, qué bonitas se ven. Solamente lo que va a hacer Dios para nuestro beneficio. Todo lo que hizo en un principio fue para nuestro beneficio, para nuestro provecho, pero el hombre no. Dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La humanidad no tiene excusa de no conocer a Dios. La creación gime, y es lo que vamos a ver en el capítulo 8. La creación está ansía que nosotros seamos manifestados como hijos de Dios. Quiero que me acompañes al capítulo 8, por favor. De Romanos. Romanos 8, versos 18 en adelante. El libro de Romanos es un libro que Pablo escribió, y esa es una carta que habla mucho de sufrimiento.
Es una carta que habla mucho de sufrimiento, escrita por Pablo. Él sufrió mucho. Yo te pregunto, ¿el Señor Jesucristo sufrió? El Señor Jesucristo sufrió desde que nació. Tuvo un sufrimiento. Ahora, como hijos de Dios, no te quiero desanimar, pero vamos a sufrir. Es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a sufrir. Y aquí, muy claramente, Romanos 8, verso 18, dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo estoy seguro que esta pequeña aflicción que está pasando en mi vida, sabemos que él tenía una situación física, ¿sí? No se compara con lo que va a venir. Déjame decirte algo, vienen tiempos mejores. Vienen tiempos mejores. ¿Cuántos hemos escuchado todo eso? ¿Cuántos ansiamos que el Señor Jesucristo venga por segunda vez o nos llame a su presencia? ¿Sí? ¿Cuántos anhelamos que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y ya este cuerpo de pecado ya no tenga el pecado, ya esté limpio y esté en presencia de su Hacedor, de su Dios? Mucha gente. Y lo vemos cuando están en una aflicción de salud. Yo ya quisiera morirme, dicen algunos. ¿Por qué? Porque no quieren pasar sufrimiento. Pero tenemos que pasar. ¿Sí? Entonces, Dios creó la creación perfecta. Hoy vivimos una creación que está dañada. Y aquí Pablo empieza a decir, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación que está diciendo Pablo es cuando ya el Señor venga por nosotros y seamos liberados de esta situación pecaminosa que cada uno de nosotros está viviendo. Dice ahí también, porque la creación fue sujeta a la vanidad. Es decir, ese término de vanidad es que no es productiva, no es buena. La creación fue sujeta por Dios, Él mismo fue el que la sujetó, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y aquí nos está diciendo Pablo, que lo que se hizo en un principio, la creación perfecta de Dios, está ansiosa también de salir de esta corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto. Aquí vuelvo otra vez a usar esta palabra, ¿sí? Dolores de parto. La creación está muy ansiosa de que el Señor venga por nosotros, porque la creación también quiere salir de esta corrupción, de esta situación en la que está viviendo. Los animalitos también fallecen, ¿sí? Todo está falleciendo, todo está muriendo por causa del pecado. Y sufriendo, también están sufriendo, hay animales que sufren. La creación está gimiendo, y ese gemir es un dolor tan intenso, que el día que seamos manifestados como hijos de Dios, la creación va a ser una gran fiesta. Imagínate que puedas tocar a un león sin que te muerda. Imagínate siempre tener comida sin trabajar. Sí. Imagínate que ya no tengas enfermedades. Imagínate que tienes una vida eterna, que nunca vas a morir. Y lo más preciado, imagínate que vas a estar con Dios. ¿Quién anhela eso? Nosotros como hijos. ¿Sí? Y ese es el futuro glorioso que Dios tiene a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Mira lo que dice Isaías 65.
yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Es cierto, el día que suceda esto, cuando la creación sea libertada y los hijos de Dios, Isaías 65, versículo 17 en adelante, y los hijos de Dios ya estemos con Dios, ya nunca nos acordaremos de lo que pasó. Será olvidado todo esto. ¿Sí? Y entonces dice la palabra de Dios: mas os gozaréis, qué bonito, ¿verdad? Y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán la luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Sí. Y dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído. Y eso es bonito, porque tendremos acceso al Padre, podemos platicar con el Señor Jesucristo. Si tendremos esa amistad que hace años el hombre también tenía. Dios, Adán y Eva tenían una amistad con Dios, tenían esa relación personal con Él. Pero a causa también del pecado, esto se rompió, se distorsionó la amistad. ¿Sí? Se rompió todo esto. Y dice el versículo 25: y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Aquí sí sigue con la maldición. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Dios también tiene en su corazón el deseo de que su creación sea restablecida. Y aquí lo está poniendo en Isaías. Es una promesa que Dios va a cumplir. Y si tú miras, vamos al último libro, Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Dios promete en su palabra un cielo nuevo y una tierra nueva. Igual lo vuelve otra vez a poner. Y fíjate, lo pone en el último libro. Antes de que termine, le da dando esperanza a la humanidad. Apocalipsis, capítulo 21. ¿Sí? Le está dando ánimo a la humanidad de que sigamos adelante, y a los hijos de Dios de que sigamos perseverando en medio de este mundo que tiene tanto pecado, tanta corrupción, que es el otro también término que se usa. Hay mucha corrupción, y no tan solo en los medios, en la política, hay corrupción en todo. En todo hay corrupción. Hay organizaciones muy buenas que tratan de cuidar el medio ambiente. Greenpeace es una institución que recibe donativos ¿para qué? Para que puedan salvar al medio ambiente. Pero no lo pueden hacer porque el medio ambiente está infestado de pecado. Fíjate el capítulo 21 lo que dice, que es lo que leemos en Isaías 65. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra, esa es la esperanza para nosotros, una nueva creación. Dice: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existían. Dice Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene lo importante: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron, ya todo eso se olvidó. Por el hecho de que Dios nos ha redimido, también Dios va a redimir esa creación.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sí. Cuán increíble es Dios, sí, para hacer todo esto para nosotros como sus hijos. Y fíjate, versículo 1 del capítulo 2, 22, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Qué futuro tan glorioso y precioso nos espera a nosotros como hijos de Dios. Y veremos una creación perfecta. Lo que Dios había hecho en un principio, lo va a hacer nuevamente. Sí. Nosotros estamos en medio y tenemos que sufrir todo esto. Tenemos todavía que padecer muchas cosas, pero ánimo, ánimo. Vienen mejores tiempos donde tú y yo gozaremos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y es lo que tiene que animarnos a nosotros. Aunque tú veas algo malo, piensa que fue causa del pecado, pero vienen cosas mejores. Vienen cosas mejores para nosotros como hijos de Dios. Y es lo que tenemos nosotros que ir viendo. Y para la gloria de Dios. Porque lo que hizo perfecto va a terminar perfecto. Pero tiene que tener un proceso de depuración. Y en el proceso de depuración estamos nosotros. Sí. Va a ser muy doloroso. Va a ser muy frustrante. Vamos a llorar. Pero Dios se enjugará una lágrima en el tiempo futuro. Sí. Y es lo que nosotros tenemos que vivir. Que esto nos anime no a verlo mal, ¿no? Porque tenemos esa capacidad que Dios nos permitió, sino ver lo bueno. Porque todo, en un principio, lo hizo Dios bueno para su gloria. Y va a terminar bueno para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque en medio de tu palabra tú nos das y nos muestras, Señor, todo el problema que se ocasionó a través del pecado. Pero gracias a Dios porque también tú te muestras desde el capítulo 1 que ya tenías un plan establecido para nosotros, que vas a hacer todo nuevo, inclusive también nuestros cuerpos, Señor, porque no tendrán pecado. Gracias, Dios, porque ese amor tú lo has mostrado desde el principio de la creación hasta el final de la creación, lo vas a mostrar. Gracias porque tú eres el único que nos anima. Señor, sigue animando a nuestros corazones en medio de las tribulaciones que estemos padeciendo, ya sea por salud, ya sea por falta de trabajo, ya sea por alguna carga que estemos teniendo, Señor, por problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con la familia, problemas en el trabajo. Todo esto es causal de lo mismo, Señor. Pero vienen tiempos mejores, vienen tiempos en donde nos reinaremos, nosotros reinaremos contigo, estaremos gozosos contigo, y Señor, tú tienes un futuro que va a ser eterno para cada uno de nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias porque ansiamos, así como la creación gime, también nosotros gemimos, Señor, tu próxima venida. Bendito seas, te alabamos tu nombre. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador personal, Cristo. Amén.